El Espacio Zaragoza Logistic Center ha acogido el primer Foro Internacional de Compliance en el sector logístico en la capital aragonesa, un evento enfocado a dar las claves a las empresas para prevenir infracciones y evitar sanciones dentro del ámbito logístico aragonés. Consideramos muy relevante el aunar y el maridar lo que es compliance y lo que es logística, y por eso hemos elegido pues un poco el centro por antonomasia, el ZLC, para un poco abordar desde un punto de vista práctico, no solo jurídico, sino jurídico y práctico, toda la problemática de lo que es implantar sistemas de compliance en el sector logístico, lo que es pues, básicamente transporte, almacenamiento, básicamente. El sistema Compliance entró en vigor en el año 2010 y pretende que esas empresas implementen los mecanismos internos para asegurar el cumplimiento de la legalidad y, sobre todo, prevenir la comisión de delitos, porque ahora las personas jurídicas ya pueden ser declaradas responsables penalmente, por lo tanto, todas esas empresas que están trabajando en la logística en Aragón pueden ser declaradas responsables penalmente. A la jornada se han unido hasta 50 asistentes de alrededor de 30 empresas diferentes para informarse y compartir experiencias acerca de la implantación de este sistema cada vez más indispensable. Va a ser absolutamente esencial. Va a ser esencial no solo porque puede excluir la responsabilidad penal de la empresa, sino que va a ser indispensable para poder contratar con otras empresas que van a exigir que para contratar la otra empresa tenga compliance. Nos sugirieron organizar un congreso nacional en IT Compliance en el sector logístico y bueno, estamos aquí organizando, creo que ha sido un éxito. Hemos tenido cerca de 50 asistentes, 50% del sector logístico, 50% del plano legal. Un sistema de vigilancia para las empresas que viene para quedarse y deberá ser asumido por las compañías.